Dicen que el verdadero horror no se esconde en los mitos antiguos. Dicen que habita en los lugares donde nadie mira, en las calles por las que pasamos todos los días, en los rostros que parecen inofensivos. Durante años, Medellín fue sinónimo de miedo, una ciudad marcada por el narcotráfico, la guerra urbana y la muerte convertida en costumbre. Pero entre los ecos de esa violencia surgió una figura que no pertenecía a ningún cartel, ni respondía a jefes, ni buscaba poder o dinero. Era algo diferente, más frío, más personal. Un hombre que convirtió la muerte en su pasatiempo y el cuerpo humano en su experimento. A comienzos de los 2000, Medellín volvió a sentir ese escalofrío que muchos creían olvidado. Bolsas negras aparecían en las calles, flotando en quebradas, ocultas en solares abandonados. Dentro de ellas, fragmentos humanos, piernas, brazos, torsos, partes que alguna vez pertenecieron a personas reales, personas con nombre, con historia, con familia. Al principio, los vecinos pensaron que eran restos arrojados por las bandas, un ajuste de cuentas más en la rutina del miedo. Pero los forenses notaron algo distinto. Los cortes eran precisos, quirúrgicos, las articulaciones separadas con técnica. No era un crimen pasional, no era una venganza, era otra cosa. Así comenzó la leyenda oscura del hombre que los medios llamarían el descuartizador de Medellín. Un nombre que aún provoca escalofríos entre quienes recuerdan esa época. Un asesino que actuaba solo, que cazaba en silencio, que escogía a sus víctimas entre los olvidados de la ciudad. Habitantes de calle, mujeres vulnerables, jóvenes sin rumbo. Un depredador que no mataba por impulso, sino por placer. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué lo llevó a cruzar los límites de la humanidad? ¿Nació monstruo? ¿O fue moldeado por el entorno que lo rodeó? Hoy, en este video, descenderemos juntos a las sombras de su historia. No para glorificar al asesino, sino para entender cómo una mente así pudo florecer en medio del caos urbano. Exploraremos sus orígenes, sus métodos, su captura y los escalofriantes secretos que dejó tras de sí. Pero antes de continuar, te advierto algo. Esta no es una historia para los débiles. No hay héroes aquí, solo víctimas, silencio, y una ciudad que aprendió a convivir con el horror. Así comienza el caso de Carlos Alberto Molina, el descuartizador de Medellín. Para entender a este asesino, hay que entender primero la ciudad que lo vio nacer, porque nadie se convierte en asesino de la nada. A veces, es un reflejo distorsionado del lugar donde creció. Durante los años 90, Medellín intentaba respirar después de décadas de violencia. El nombre de Pablo Escobar aún era un fantasma reciente, y aunque el capo había muerto, su legado seguía vivo, como una enfermedad que se niega a desaparecer. Las balas ya no sonaban con tanta frecuencia, pero el miedo seguía allí, adherido a los muros, pegado al aire. Los barrios populares, especialmente en la zona nororiental y occidental, se habían convertido en campos de batalla entre combos, milicias y paramilitares. Cada esquina tenía dueño, cada calle, una frontera invisible. En aquel tiempo, el Estado era solo un rumor. La policía no entraba en ciertos sectores, y la justicia parecía un lujo reservado para los poderosos. La pobreza había moldeado generaciones enteras. Niños que crecieron viendo cadáveres como parte del paisaje. Jóvenes que aprendieron a sobrevivir antes que a soñar. En esa Medellín de finales de siglo, la muerte dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Y cuando la muerte deja de impresionar, los monstruos encuentran terreno fértil. Mientras algunos buscaban escapar del pasado, otros se hundían más en él. Las calles del centro estaban llenas de personas que habían perdido todo: la familia, el trabajo, la esperanza. Eran habitantes de calle, recicladores, prostitutas, adictos. Eran los invisibles, los que desaparecían y nadie reclamaba. Y fue en medio de ellos donde comenzó a moverse un hombre silencioso, de rostro común, mirada vacía y una rutina que escondía algo más que miseria.
Las autoridades estaban agotadas. La violencia se había transformado. Ya no eran explosiones ni masacres mediáticas. Ahora era una violencia pequeña, constante, imperceptible. Nadie se sorprendía al escuchar que alguien había sido asesinado. Era solo otra estadística, otra cifra que se perdía entre los titulares. Pero los crímenes de los que hablaremos pronto no eran comunes, no se parecían a nada que la ciudad hubiera visto antes. No tenían el sello del sicario ni del narcotraficante, tenían algo más oscuro, algo que ni siquiera los expertos podían comprender. Y es aquí donde comienza el verdadero descenso. Porque en una Medellín desgastada por la violencia, por la pobreza y por la indiferencia, un hombre comenzó a experimentar con la muerte, como si la vida humana fuera solo un objeto más en su taller. Silencio. La voz se apaga por un instante. Ruido lejano de sirena. En los siguientes minutos conocerás cómo, entre esas calles donde la gente aprendió a callar, empezaron a aparecer las primeras bolsas negras, y con ellas, las señales de que el infierno aún no había terminado. La ciudad había sobrevivido a los narcos, a las bombas y a la guerra, pero nadie estaba preparado para enfrentarse a un asesino que no buscaba dinero, ni fama, ni poder. Solo quería ver cómo la vida se desarmaba pieza por pieza. Carlos Alberto Molina no nació monstruo, nació como cualquier otro niño, con un nombre común, en una familia cualquiera, en un país donde la violencia era parte del aire que se respiraba. Su infancia transcurrió en los barrios humildes de Medellín, donde los disparos al anochecer eran tan cotidianos como el canto de los gallos al amanecer. Pocos recuerdan algo claro de sus primeros años, pero quienes lo conocieron coinciden en una palabra que se repite como un eco: extraño. Era un niño callado, reservado, de mirada fija, siempre distante. No jugaba con los demás, evitaba las conversaciones y parecía vivir en un mundo aparte. Cuando reía, lo hacía sin emoción, con una sonrisa corta, como si fingiera un gesto que no entendía del todo. Algunos vecinos decían que provenía de un hogar fracturado, con una madre ausente y un padre autoritario. Otros afirmaban que los gritos en su casa eran frecuentes, pero las lágrimas nunca se veían. En ese ambiente de silencio y disciplina, Carlos aprendió a reprimir sus emociones, a no pedir ayuda, a observar sin ser visto. Desde niño, desarrolló una habilidad inquietante. Podía desaparecer en medio de la gente. No físicamente, sino emocionalmente. Pasaba desapercibido, invisible, un testigo mudo de la realidad brutal que lo rodeaba. Y en esa invisibilidad empezó a gestarse algo oscuro, algo que más tarde cobraría forma. Durante su adolescencia, Molina encontró un escape en los lugares menos esperados. Algunos lo recuerdan ayudando en una carnicería del barrio, cargando cajas, limpiando herramientas, observando cómo los cuchillos cortaban la carne con precisión quirúrgica. Allí, entre el olor metálico de la sangre y el ruido de las sierras, hallaba una calma que pocos podían comprender. Aprendió a manipular con cuidado las hojas, a distinguir entre un corte limpio y uno torpe, a entender la anatomía a su manera. Era meticuloso, casi obsesivo. Los demás lo veían como un muchacho introvertido, algo extraño, pero inofensivo. Nadie imaginaba que aquel aprendizaje se transformaría con el tiempo en el lenguaje del horror. Molina creció sin metas claras. Trabajó en lo que pudo. Oficios pesados, labores temporales, jornadas interminables en talleres donde el ruido de las máquinas le servía para esconder sus pensamientos. No bebía, no fumaba, no se metía en problemas. Era invisible para todos, y precisamente eso lo hacía peligroso. Vivía solo, en una pequeña habitación alquilada, sin visitas, sin amigos, sin familia. Nadie sabía mucho de él. No hablaba de su pasado ni de sus días. Cuando salía, lo hacía con la mirada baja, los pasos lentos y un silencio que incomodaba a quienes lo cruzaban. Era el tipo de persona que uno olvida apenas se aleja. Pero dentro de esas paredes estrechas, Carlos alimentaba su obsesión. Recolectaba cuchillos, sierras,
bisturís, herramientas viejas que limpiaba y organizaba con precisión milimétrica. No lo hacía por trabajo, no lo hacía por necesidad. Era un ritual, una forma de control. Los alineaba por tamaño, por filo, por uso. Pasaba horas limpiándolos, como si preparara un altar para algo que aún no comprendía del todo. Los psicólogos criminales que estudiarían su caso años más tarde dirían que Molina mostraba un cuadro de psicopatía fría combinada con una parafilia de control extremo. No mataba por odio ni por venganza, sino por la necesidad de dominar por completo la existencia de otro ser humano. Era un individuo con total ausencia de empatía, incapaz de distinguir entre lo que siente y lo que aparenta. Pero en ese momento, antes de que la policía supiera su nombre, nadie lo sospechaba. Era uno más entre miles, en una ciudad donde la violencia se había vuelto paisaje y la indiferencia, una costumbre. Hay algo aterrador en pensar que los monstruos pueden caminar entre nosotros sin ser vistos, que pueden saludarte en la tienda, pedirte fuego en la calle o cruzarte la mirada en el bus, y tú nunca sabrías quiénes son realmente. Carlos Alberto Molina era precisamente eso, una sombra humana, un reflejo sin identidad, un depredador disfrazado de hombre común. No destacaba, no inspiraba miedo, no levantaba sospechas. Su verdadera naturaleza estaba bien oculta, esperando el momento adecuado para revelarse. Con el paso del tiempo, su aislamiento se hizo absoluto. Casi no hablaba, casi no comía. Pasaba días enteros encerrado con las cortinas cerradas, en un silencio denso que solo interrumpía el sonido metálico de algún cuchillo afilándose. Los vecinos lo veían salir al anochecer, siempre solo, siempre con una bolsa o una caja en las manos. No preguntaban. En Medellín, preguntar demasiado podía ser peligroso. Pero dentro de ese pequeño cuarto, entre herramientas y bolsas plásticas, Molina ya había decidido su destino, y también el de quienes cruzarían su camino. Una noche cualquiera, mientras la ciudad dormía entre el ruido de los buses y el zumbido de los postes eléctricos, el silencio se rompió. En una calle solitaria, alguien desapareció sin dejar rastro. Días después, las aguas turbias de una quebrada comenzaron a arrastrar una bolsa negra. Adentro, los restos de un cuerpo humano. Era el inicio del infierno. Medellín, que tanto había sufrido, estaba a punto de enfrentarse a un nuevo horror, uno que no venía del crimen organizado ni de los carteles, sino de un solo hombre, Carlos Alberto Molina, el descuartizador de Medellín. Medellín, finales de los 90. La ciudad trataba de levantarse de las ruinas del narcotráfico, del polvo que había dejado la muerte de Escobar, de las balaceras, de los carteles que la habían condenado a la fama más oscura del mundo. Era una ciudad que intentaba renacer, con cicatrices en cada esquina. Los noticieros hablaban de esperanza, de nuevas oportunidades, de programas sociales para rescatar lo que la violencia había destruido. Pero bajo esa capa de progreso, algo seguía podrido. En los barrios periféricos, donde las luces eran débiles y las calles parecían nunca terminar, la noche seguía teniendo dueño. Y en ese silencio urbano, comenzó a gestarse una serie de hallazgos que helarían la sangre de todos. El primer descubrimiento ocurrió una madrugada húmeda, en la quebrada La Iguaná. Un grupo de recolectores de basura notó algo inusual entre los desechos que flotaban en el agua. Una bolsa negra, pesada, atada con cinta. No era raro ver basura arrastrada por las lluvias, pero esa bolsa olía distinto. Uno de los hombres la empujó con una vara, y cuando el plástico se rasgó, un brazo humano emergió lentamente del interior. Los gritos resonaron entre los árboles, y pronto el lugar se llenó de curiosos, policías y periodistas. La escena era espeluznante. Dentro había fragmentos humanos perfectamente cortados, envueltos con precisión quirúrgica. No había sangre, no había rastros visibles de lucha, solo una serie de partes limpias, ordenadas, empacadas como si fueran producto de un matadero clandestino. La noticia corrió como fuego en la ciudad.
Encuentran cuerpo desmembrado en la quebrada, decían los titulares de los periódicos locales. En los barrios del occidente, la gente comenzó a hablar con miedo. Algunos creyeron que era ajuste de cuentas entre bandas, otros que se trataba de rituales satánicos. Nadie imaginaba que estaban frente al inicio de algo mucho más perturbador. Los forenses, acostumbrados a ver la muerte en su estado más crudo, quedaron impactados. Los cortes eran precisos, metódicos. No había señales de improvisación ni de furia. Era el trabajo de alguien con conocimiento anatómico o experiencia con cuchillos. Alguien que no actuaba bajo impulso, sino con un plan. Semanas después, apareció otra bolsa, esta vez en un basurero en la zona de Belén. Dentro, los restos pertenecían a una mujer joven. Nuevamente, los cortes eran limpios. Las piezas estaban envueltas y selladas. Pero había algo diferente. En esta ocasión, la cabeza había sido colocada aparte, dentro de una caja pequeña, con los ojos abiertos, como si el asesino quisiera enviar un mensaje. Las autoridades comenzaron a unir cabos. No se trataba de un caso aislado. Había un patrón. Un monstruo caminaba libremente por la ciudad. La Policía Metropolitana creó un grupo especial para investigar los casos. Lo llamaron, de manera interna, Operación Fragmento. La presión mediática era intensa. Los noticieros abrían sus emisiones con imágenes borrosas de las bolsas negras, y los periodistas se peleaban por obtener declaraciones exclusivas. La población estaba aterrorizada. Las madres no dejaban salir a sus hijas de noche, los hombres evitaban caminar solos por los callejones, y los rumores se multiplicaban. Algunos decían haber visto sombras cargando bolsas grandes al anochecer. Otros hablaban de un hombre solitario que se movía por los barrios más pobres, ofreciendo trabajo o alojamiento temporal. Los forenses confirmaron algo que haría estremecer incluso a los más experimentados. Todos los cuerpos presentaban el mismo tipo de corte, en las mismas zonas. Era casi quirúrgico. La precisión sugería práctica, pero no hospitalaria. Era más cercana al corte de un carnicero experimentado, y eso despertó una hipótesis inquietante. El asesino podía ser alguien que había trabajado en mataderos, carnicerías o talleres de desposte, alguien acostumbrado a cortar carne humana como si fuera animal. A medida que los días avanzaban, nuevas bolsas aparecían en distintos puntos de la ciudad, en quebradas, en caños, en lotes baldíos. La policía contaba ya más de 6 víctimas en menos de 3 meses. Ninguna tenía conexión clara con la otra, salvo un detalle. Todas eran personas vulnerables, habitantes de calle, mujeres solas, recicladores o trabajadoras informales. Gente que podía desaparecer sin que nadie los buscara. El asesino había elegido a sus presas con cuidado, sabiendo que la ciudad, ciega por costumbre, no levantaría la voz por ellos. El miedo se volvió parte del día a día. En los barrios, las conversaciones giraban en torno al descuartizador. Las personas hablaban de él como si fuera una leyenda urbana, un espectro que acechaba a los desprevenidos. Nadie lo había visto, pero todos lo sentían cerca. Las noches se llenaron de puertas cerradas, de perros ladrando al vacío, de sombras que parecían moverse donde no debía haber nadie. Medellín, una ciudad que ya había convivido con asesinos, volvía a enfrentarse al horror, pero esta vez el enemigo no tenía rostro ni bandera. Mientras tanto, Carlos Alberto Molina seguía con su vida normal. Caminaba por las calles, compraba en la tienda, saludaba con educación a los vecinos. Nadie sospechaba de él. Vivía en un pequeño cuarto del barrio Castilla, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Allí pasaba horas enteras afilando cuchillos, limpiando herramientas y escuchando los noticieros que hablaban de él. Cada vez que mencionaban al descuartizador, una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro. Disfrutaba el miedo que causaba, el caos invisible que sembraba. Era su manera de sentir poder. Una noche, un vecino notó algo extraño. Carlos bajaba por las escaleras con una caja grande envuelta en plástico negro. Eran cerca de las 2 de la madrugada.
Cuando el hombre le preguntó qué llevaba, Molina respondió con calma: restos de comida. Trabajo en una carnicería. Su tono fue tan natural, tan sereno, que el otro no insistió. Pero al día siguiente, el olor en el callejón era insoportable. Las autoridades, desesperadas, comenzaron a inspeccionar carnicerías, talleres, bodegas, revisaban registros, entrevistaban empleados. Algunos recordaron a un hombre silencioso que había trabajado por poco tiempo en distintos locales, siempre en tareas menores, siempre solo, siempre observando con una precisión inquietante. Nadie sabía su nombre real. A veces se hacía llamar Carlos, otras veces Alberto, otras simplemente el muchacho del cuchillo. El hallazgo decisivo llegaría meses después. En una casa abandonada del barrio Robledo, unos niños que jugaban entre los escombros encontraron algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Un cuarto cerrado con candado y olor nauseabundo. Al forzar la puerta, los agentes descubrieron un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Sobre una mesa metálica había restos humanos en diferentes etapas de descomposición. En las paredes colgaban herramientas, cuchillos, sierras, sogas, todo perfectamente ordenado. En un rincón, un pequeño altar con velas y fotografías de las víctimas. Era el taller del horror, el laboratorio personal de Molina. Los forenses identificaron allí restos de al menos 3 personas. Las huellas en los utensilios coincidían con las de un hombre que había trabajado brevemente en una carnicería cercana. Su nombre, Carlos Alberto Molina. Las piezas finalmente encajaban. La noticia explotó en todos los medios. Los titulares eran contundentes. Capturado el descuartizador de Medellín, el hombre que convirtió el horror en rutina. La gente no podía creerlo. Las cámaras mostraban a un sujeto delgado, de rostro común, con una mirada vacía, casi ausente. No había furia. No había arrepentimiento. Solo un silencio profundo, helado. Durante los interrogatorios, Molina no negó los crímenes, pero tampoco los explicó. Respondía con frases cortas, en voz baja, a veces mirando al vacío. No los maté por odio, llegó a decir en una de sus pocas declaraciones. Solo quería entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Su tono era tan plano que muchos agentes sintieron escalofríos. No mostraba emoción, ni remordimiento, ni siquiera satisfacción. Era como si hablara de algo trivial, una tarea más. El caso conmocionó a todo el país. Los noticieros transmitían en cadena nacional las declaraciones, las imágenes, las reconstrucciones. Medellín volvía a estar en los ojos del mundo, pero esta vez no por narcotráfico, sino por un asesino que parecía haber salido de una mente enferma. La población, dividida entre la repulsión y el morbo, no podía dejar de hablar de él. ¿Qué podía llevar a un hombre común a cometer actos tan atroces? ¿Qué se esconde en la mente de alguien que descompone la vida con la misma calma con que otros pelan una fruta? Carlos Alberto Molina se convirtió en símbolo del mal silencioso, del monstruo cotidiano. El hombre que no necesitó fama ni dinero para hacerse eterno en la memoria del miedo. Sus actos habían dejado una marca indeleble en la historia criminal del país. Y aunque su nombre hoy suene lejano, su sombra aún flota sobre Medellín, recordando que los verdaderos horrores no siempre gritan, a veces susurran. Cuando la policía finalmente tocó la puerta del pequeño cuarto donde vivía Carlos Alberto Molina, nadie imaginaba que estaban a punto de enfrentar el rostro más frío del horror. Eran las 6:30 de la mañana, una hora en que Medellín apenas despertaba. El vecindario olía a pan caliente y a café, y los buses comenzaban a rugir por las calles. 2 agentes se acercaron con precaución. Había silencio tras la puerta. Golpearon 1, 2, 3 veces. Nada. Cuando finalmente forzaron la cerradura, lo encontraron allí, sentado frente a una mesa metálica, con un cuchillo en la mano, limpiando la hoja con un trapo blanco. No se inmutó, no intentó correr, no dijo una palabra. Solo los observó en silencio,
con una mirada vacía, inmóvil, como si los esperara. El cuarto era un retrato de su mente, ordenado hasta lo enfermizo. En una pared, una serie de cuchillos perfectamente alineados por tamaño. En otra, estanterías con frascos que contenían líquidos turbios. En el piso, una caja de madera con bolsas negras dobladas con precisión. En una esquina, una libreta abierta, con anotaciones escritas con letra firme y meticulosa. Una frase resaltaba en medio de la página: el silencio es el único testigo que no traiciona. Cuando los agentes le leyeron sus derechos, Molina solo dijo una frase: no hace falta, ya terminé. Su tono era tan calmado que uno de los oficiales sintió un escalofrío. No había culpa, no había miedo, solo aceptación. Como si el ciclo que él mismo había creado estuviera completo. El traslado a la estación fue silencioso. Ningún periodista lo vio llegar. Nadie sabía aún que el descuartizador de Medellín tenía rostro. Los detectives sabían que estaban ante un caso diferente. No se trataba de un asesino común, ni de un criminal impulsivo. Había algo en su manera de hablar, o más bien de no hablar, que desconcertaba a todos. Durante el primer interrogatorio, los oficiales intentaron provocar una reacción. Le mostraron fotos de las víctimas. Le describieron los hallazgos. Molina solo los observaba. Después de varios minutos, tomó la primera fotografía con los dedos, la miró y murmuró: esa fue la primera. Quedó bien. Los agentes se miraron sin saber qué decir. Aquella frase, dicha con tanta naturalidad, confirmaba lo que todos temían. En las horas siguientes, las confesiones comenzaron a salir, no como respuestas a preguntas directas, sino como fragmentos dispersos, frases sueltas, casi reflexiones. No gritaron, dijo en algún momento. Estaban dormidos, no querían sentir. Los investigadores comprendieron que usaba sedantes, probablemente benzodiazepinas, para dormir a sus víctimas antes de matarlas. Les quitaba la conciencia antes de quitarles la vida. Un método que, según los forenses, demostraba una mente organizada y profundamente controladora. Las entrevistas psicológicas fueron igual de perturbadoras. Molina hablaba de sus crímenes con un tono didáctico, como si estuviera explicando una técnica. Describía los cortes, las herramientas, los tiempos. No usaba adjetivos ni emoción, solo hechos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: porque en los cuerpos no hay mentiras. Esa frase se repetiría una y otra vez en los noticieros, convertida en símbolo del caso. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron lo describieron como un individuo con rasgos psicopáticos severos, incapaz de empatía o culpa, con tendencia a la ritualización y al perfeccionismo obsesivo. No mostraba signos de locura en el sentido clásico. No escuchaba voces, no tenía delirios. Era consciente de cada cosa que hacía. Lo hacía porque quería hacerlo. Y eso, dijeron los expertos, era lo más aterrador. Los medios se enteraron de la captura 2 días después. El nombre Carlos Alberto Molina comenzó a circular por toda Colombia. Las fotos de su rostro, pálido, inexpresivo, casi inofensivo, llenaron los noticieros. La gente no podía creer que aquel hombre delgado, de mirada tranquila, fuera el autor de semejante horror. En los barrios donde habían aparecido las bolsas, los vecinos se reunían frente al televisor. Nadie hablaba, solo miraban. Algunos lloraban, otros se persignaban. El caso se convirtió en tema nacional. Los periódicos competían por detalles exclusivos. Los periodistas acampaban frente a la estación de policía. La historia tenía todos los ingredientes del terror puro. Un asesino meticuloso, un ritual oscuro, víctimas olvidadas y una ciudad marcada por el miedo. Pero lo que más impactaba era la falta de emoción en Molina. No se defendía, no se justificaba, no pedía perdón, simplemente estaba. Durante su detención, los agentes encontraron más pruebas. En su habitación hallaron fragmentos óseos, prendas de las víctimas y una libreta con fechas y descripciones anatómicas.
Ningún nombre, ningún apodo, solo anotaciones frías. Femenino, veintitantos, estructura delgada, buena piel. Los investigadores sospechaban que esas notas eran su manera de documentar cada crimen, como si llevara un archivo personal de su obra. En los días siguientes, comenzaron a reconstruir su recorrido criminal. Había cambiado de residencia al menos 4 veces en los últimos 2 años. En cada lugar coincidían reportes de personas desaparecidas y olores extraños. En todas partes había dejado el mismo rastro invisible: silencio, orden y bolsas negras. El proceso judicial fue complejo. En Colombia, un caso de tal magnitud no tenía precedentes recientes. Los fiscales sabían que no se trataba solo de probar su culpabilidad, sino de comprender la mente detrás del monstruo. En las audiencias iniciales, Molina permanecía sentado, inmóvil, mirando al frente. No respondía a los medios, no miraba a los familiares de las víctimas, no mostraba arrepentimiento. A veces cerraba los ojos y sonreía apenas, como si todo lo que ocurría fuera un ruido distante. Los testimonios de los peritos forenses fueron demoledores. Describieron la precisión de los cortes, la falta de errores, la ausencia total de improvisación. Uno de ellos afirmó que ni siquiera un médico forense haría algo así con tanta exactitud si no tuviera una razón científica. Pero Molina no buscaba conocimiento, buscaba control. Lo hacía porque podía hacerlo, porque entendía la anatomía como un rompecabezas que le pertenecía. Durante las audiencias, la defensa intentó argumentar inimputabilidad, alegando que Molina sufría una alteración mental severa. Pero los psiquiatras fueron contundentes. No era un loco. Era un psicópata consciente de cada acto. Sabía que estaba matando. Sabía que era ilegal. Simplemente no le importaba. Esa diferencia fue clave. En una de las sesiones más recordadas, un periodista le preguntó directamente: ¿se considera un asesino? Molina levantó la mirada, sonrió brevemente y respondió: no, un observador. Esa respuesta heló la sala. La gente no respiró por varios segundos. Era como si el mal hubiera hablado sin levantar la voz. A medida que avanzaba el juicio, el público se obsesionó con él. Se escribieron libros, se grabaron documentales, se crearon teorías. Algunos lo comparaban con los asesinos en serie más famosos del mundo. Otros lo veían como un producto de una sociedad enferma, una ciudad que había normalizado la violencia por demasiado tiempo. Pero nadie lograba explicarlo del todo. Era un hombre sin trauma visible, sin pasado de abuso registrado, sin historial psiquiátrico. Su maldad parecía no tener causa, solo existencia. Durante los meses de juicio, la cobertura mediática alcanzó niveles de histeria. Las audiencias se llenaban de curiosos. Las radios repetían cada palabra suya como si fuera profecía. Los noticieros mostraban imágenes de la casa abandonada donde se encontraron los cuerpos, del cuarto con cuchillos, del altar con velas. El país entero miraba, horrorizado pero fascinado. Era como si la gente necesitara entender qué tan lejos podía llegar un ser humano cuando pierde todo vínculo con la empatía. En una de sus declaraciones finales, Molina dijo algo que se quedaría grabado en la historia judicial del país. No siento culpa porque no hice nada por maldad. Solo quería que dejaran de moverse. El cuerpo es ruido. Nadie supo qué quiso decir exactamente, pero todos sintieron lo mismo: miedo. Un miedo antiguo, primitivo, el que provoca lo inexplicable. El tribunal lo declaró culpable de múltiples homicidios agravados, ocultamiento y destrucción de cadáveres. La condena fue ejemplar. Varias décadas de prisión, sin posibilidad de beneficios. Pero ni siquiera eso pareció afectarle. Al escuchar la sentencia, permaneció quieto, con los ojos cerrados, respirando lentamente. Cuando el juez terminó, abrió los ojos y dijo: ya no tengo que hacerlo más. En prisión, Molina se convirtió en un enigma. No hablaba con otros reclusos, no recibía visitas, no escribía cartas.
Pasaba el día leyendo y, según los guardias, organizando objetos en su celda con una precisión obsesiva. Los psiquiatras que lo evaluaron posteriormente aseguraron que mantenía el mismo patrón de conducta: orden extremo, silencio prolongado y falta total de emoción. En una ocasión, uno de los custodios contó que lo vio dibujar una figura humana en una hoja. No tenía rostro, solo líneas. Cuando le preguntaron qué era, respondió: yo. Los años pasaron, pero el mito creció. Algunos decían que seguía escribiendo sus pensamientos en cuadernos que nadie podía leer. Otros aseguraban que ayudaba en la enfermería de la cárcel, manipulando instrumental médico con una calma que incomodaba a todos. Lo cierto es que Carlos Alberto Molina se convirtió en símbolo de algo más profundo. El reflejo de una sociedad que, entre tanta violencia, había terminado creando su propio monstruo. El impacto del caso fue inmenso. En Medellín, las madres seguían recordando las advertencias: no salgas de noche, no hables con desconocidos, no confíes en quien parece demasiado tranquilo. Las calles donde se hallaron las bolsas se convirtieron en puntos de silencio. Nadie quería pasar por allí. El horror había dejado una huella invisible, como una sombra que se niega a desaparecer. Los criminólogos que estudiaron su expediente coincidieron en un punto. El caso de Carlos Alberto Molina reveló la existencia de un tipo de asesino poco común en Colombia. No mataba por dinero, ni por poder, ni por venganza. Mataba por orden interno, por una lógica suya. Era la encarnación del mal sin propósito, del vacío absoluto. Y es que lo más aterrador del descuartizador de Medellín no fue lo que hizo con sus víctimas, sino la forma en que lo hizo. Sin gritos, sin prisa, sin placer. Solo método, precisión y silencio. Y, en sus últimas entrevistas, antes de ser aislado permanentemente en el penal de alta seguridad, un periodista le preguntó si creía en Dios. Molina lo miró fijamente y dijo: si existe, no mira. Y si mira, no le importa. Después de eso, nunca volvió a hablar. El eco de su historia todavía se escucha en Medellín. Cada tanto, alguien menciona su nombre en voz baja, recordando las noches de miedo, los titulares, las bolsas negras flotando en las quebradas. Porque hay crímenes que no se olvidan, no por lo que destruyen, sino por lo que revelan. La fragilidad del alma humana, la delgada línea que separa al hombre del monstruo. Carlos Alberto Molina, el descuartizador de Medellín, fue condenado, encerrado y borrado del mapa. Pero su sombra, esa que nació en el silencio y creció entre cuchillos, sigue viva en la memoria colectiva. Y quizás eso es lo que él siempre quiso: que su nombre, aunque envuelto en horror, nunca fuera completamente olvidado. Hablar de Carlos Alberto Molina no es solo hablar de un asesino. Es hablar del reflejo más turbio del alma humana. Un espejo roto en el que una ciudad entera vio proyectado su miedo más profundo. Lo que comenzó como una serie de hallazgos aislados en las quebradas y basureros de Medellín, terminó convirtiéndose en un estudio involuntario sobre la oscuridad que puede habitar en alguien aparentemente común. En esta parte final, nos sumergiremos en lo que quedó después de su condena, las preguntas sin respuesta, el impacto psicológico, el legado en la criminología colombiana y la cicatriz invisible que dejó en la mente colectiva de un país acostumbrado a convivir con el horror. Los expertos que analizaron su caso coinciden en algo: Molina no encaja en los moldes clásicos del asesino serial colombiano. No pertenecía a un grupo armado, no tenía motivaciones económicas, ni actuaba movido por una ideología o venganza. Su violencia no era política, ni pasional, era estructurada, metódica, impersonal. En un país donde la muerte se asocia casi siempre a la necesidad o al poder, él mataba por razones que nadie podía comprender. Lo suyo no era la ira, era la precisión. No buscaba desaparecer a las víctimas, sino entenderlas desde una perspectiva anatómica, casi científica.
Los psiquiatras forenses lo describieron como un individuo con rasgos psicopáticos puros: frialdad emocional, manipulación instrumental, falta de empatía, egocentrismo y una desconexión total con las normas sociales. Pero también hallaron algo que lo diferenciaba del psicópata clásico: su obsesión por el orden, su necesidad de control absoluto, su ritualización del acto. Cada crimen era un procedimiento. No improvisaba, no actuaba en arrebatos, lo planeaba, lo ejecutaba, lo documentaba. Como si cada asesinato fuera una pieza más de un experimento personal. Uno de los informes más citados del Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que Molina manifestaba una forma extrema de trastorno obsesivo de la personalidad, combinado con rasgos psicopáticos. Esta mezcla es rara y peligrosa. El impulso de control se fusiona con la ausencia de culpa, generando una mente que ve la vida y la muerte como simples variables. Cuando el investigador principal le preguntó si alguna vez soñaba con sus víctimas, él respondió: «No, porque ya no me pertenecen, ya descansan en orden». Aquella frase, «ya descansan en orden», se convirtió en una especie de lema siniestro. En la cárcel, los especialistas intentaron indagar en su infancia, buscando un origen, un trauma, una grieta que explicara su transformación. Pero lo que hallaron fue desconcertante. Su niñez no fue especialmente violenta. Provenía de una familia humilde, con una madre que lo describía como callado, estudioso, algo raro, pero buen hijo. No hubo abusos registrados, ni adicciones, ni señales de psicosis. Solo aislamiento. Una tendencia a pasar horas encerrado, dibujando cuerpos humanos y desarmando objetos para ver cómo funcionaban. Desde joven, mostró una curiosidad extrema por lo anatómico. No era crueldad, era fascinación. Esa fascinación, con los años, se convirtió en obsesión. Lo que para un médico forense es conocimiento, para él fue dominio. No estudiaba anatomía para salvar vidas, sino para controlar la materia misma. Su idea del cuerpo humano era puramente mecánica. No veía personas, veía estructuras, y al desmembrarlas, sentía que descubría una verdad oculta. En uno de los diarios incautados, escribió: «El cuerpo es una mentira que se sostiene por costumbre. Cuando se separan sus partes, aparece lo que realmente somos: silencio». Esta manera de pensar fue clave para los psicólogos que lo evaluaron. Ellos concluyeron que Molina no mataba por placer, sino por una forma de compulsión intelectual. No disfrutaba del sufrimiento ajeno. De hecho, prefería que las víctimas estuvieran dormidas o inconscientes, lo que indicaba que su motivación no era el sadismo. Su objetivo era descomponer el cuerpo, observarlo, estudiarlo, eliminar su humanidad. En cierto modo, buscaba convertir la vida en algo ordenado, predecible, como un mecanismo. El desmembramiento era su manera de poner las piezas en su lugar. Esa frase se repite constantemente en sus notas: poner las piezas en su lugar, como si cada crimen fuera un intento desesperado por alcanzar una forma de equilibrio. Algunos especialistas creen que, detrás de todo, había una especie de delirio filosófico. Molina veía el caos del mundo y lo traducía en anatomía. En sus propias palabras, la sociedad está desmembrada y nadie la recompone. Tal vez, inconscientemente, intentaba hacerlo con los cuerpos, pero el peligro de este tipo de mentes no está solo en lo que hacen, sino en lo que representan. Carlos Alberto Molina fue el resultado de una mezcla letal: inteligencia alta, desconexión emocional y una sociedad acostumbrada a ignorar los signos de la desviación. Antes de ser capturado, varios vecinos habían notado comportamientos extraños: el olor a químicos, los ruidos nocturnos, el hecho de que siempre cargara bolsas grandes a deshoras. Nadie dijo nada, nadie quiso involucrarse. Esa indiferencia fue su mejor cómplice. El caso generó debates profundos en los medios y en las facultades de Psicología y Derecho Penal. Por primera vez,
Colombia enfrentaba a un asesino serial con patrones comparables a los casos más famosos del mundo. Los noticieros hablaban de psicopatía organizada. Los programas de análisis invitaban a criminólogos a explicar conceptos como conducta ritual y ausencia de culpa moral. La sociedad comenzaba a mirar el mal desde una perspectiva más científica, pero también más aterradora. Ya no se trataba del sicario o el guerrillero, se trataba del vecino silencioso, del hombre común que se funde en la multitud. El impacto mediático fue tan fuerte que incluso las autoridades judiciales comenzaron a replantearse la formación en perfilación criminal. En Medellín se implementaron protocolos nuevos para investigar desapariciones con patrones rituales. El caso de Molina se convirtió en material de estudio obligatorio en universidades de criminología y derecho penal. Su archivo se utiliza hoy como referencia para analizar comportamientos seriales en contextos urbanos. Sin embargo, el verdadero legado del descuartizador de Medellín no está solo en los expedientes judiciales, sino en la mente colectiva de una ciudad marcada por el miedo. Durante años, las historias sobre bolsas negras y olores extraños persistieron. Los vecinos aseguraban escuchar pasos en las noches o ver sombras en los callejones donde se encontraron los cuerpos. Las madres seguían repitiendo las mismas advertencias a sus hijas, y aunque el monstruo estaba preso, su presencia simbólica seguía allí, latente. Medellín, una ciudad que había aprendido a convivir con la violencia armada, no estaba preparada para la violencia íntima, silenciosa, casi científica de un asesino como él. Su crimen no tenía ruido, ni pólvora, ni venganza. Era una violencia que ocurría en interiores, en silencio, detrás de puertas cerradas. Y eso resultó más perturbador que cualquier balacera, porque al menos la guerra tenía bandos. Pero esto era el mal en su forma más pura y solitaria. Algunos criminólogos sostienen que casos como el de Molina son manifestaciones extremas de lo que llaman el colapso del vínculo social. Es decir, cuando una sociedad normaliza la deshumanización, ciertos individuos más frágiles o distorsionados internalizan esa pérdida de empatía y la transforman en acción. En palabras simples, él no nació monstruo, la ciudad lo moldeó. No obstante, otros expertos rechazan esa teoría y lo definen como un psicópata innato. Un hombre que habría hecho lo mismo en cualquier contexto, porque su estructura mental estaba destinada a la desconexión. Uno de los psiquiatras que más tiempo pasó con él escribió en su informe final: Molina no siente nada. No hay culpa, ni odio, ni miedo, solo vacío. Un vacío que lo consume y que en algún punto decidió llenar con cuerpos. A nivel simbólico, el caso también planteó una reflexión sobre la representación del mal en los medios. La fascinación del público con su figura fue tal que, en ciertos sectores, comenzó a surgir una peligrosa forma de mitificación. Revistas y programas lo retrataban como un genio oscuro, un hombre inteligente maldito. Algunos jóvenes incluso compartían sus frases en redes sociales como si fueran pensamientos filosóficos. El morbo se mezcló con la curiosidad, y la línea entre el rechazo y la fascinación se volvió difusa. Esto llevó a una discusión ética. ¿Hasta qué punto los medios contribuyen a inmortalizar a los monstruos que deberían ser olvidados? Los periodistas de la época se dividieron. Algunos argumentaban que era su deber informar, mostrar la realidad sin filtros. Otros sostenían que tanta exposición solo alimentaba la notoriedad del asesino. Pero lo cierto es que Molina, con su silencio y su mirada fija, logró lo que quizás siempre buscó: volverse parte del imaginario, ser recordado aunque fuera por lo impensable. Desde el punto de vista jurídico, su caso impulsó la revisión de los protocolos de inimputabilidad penal. Los jueces y fiscales tuvieron que profundizar en conceptos como responsabilidad moral y capacidad de comprensión del acto. La sentencia de Molina se convirtió en un precedente clave, dejando en claro que el hecho de comprender lo que se hace, aunque sea sin emoción, implica plena culpabilidad.
En los años siguientes, varios proyectos de ley intentaron fortalecer la atención psiquiátrica preventiva en personas con rasgos de aislamiento social y comportamientos compulsivos. Pero como suele ocurrir, las medidas se diluyeron con el tiempo. El monstruo fue encerrado, pero las causas que lo hicieron posible continuaron ahí, invisibles, latiendo en los márgenes de la sociedad. Los criminólogos más jóvenes que estudian hoy el caso lo definen como una anomalía predictiva, un fenómeno que anticipa una nueva clase de criminal urbano. No el asesino impulsivo, sino el calculador, el que observa en silencio y espera, el que no busca venganza ni placer, sino sentido, un sentido que solo él comprende. En una de las últimas entrevistas disponibles, un periodista le preguntó a Molina si se consideraba un hombre malvado. Él respondió: "El mal es una palabra que usan los que temen al orden". Esa frase resume su universo mental. Para él, matar no era destruir, era organizar. El horror estaba en su interpretación del equilibrio. Y es aquí donde la historia de Carlos Alberto Molina se convierte en un espejo oscuro de nuestra propia humanidad. Porque al final, lo que más asusta no es lo que hizo, sino lo que revela sobre nosotros. Nuestra capacidad de mirar el dolor ajeno y seguir caminando. Nuestro silencio frente a lo anormal. Nuestra fascinación por el abismo. El descuartizador de Medellín fue capturado, juzgado y condenado. Pero en el fondo, el miedo que despertó no murió con su encierro. Porque cada vez que un noticiero habla de cuerpos hallados sin explicación, cada vez que alguien desaparece en medio de la noche sin dejar rastro, el eco de su historia vuelve a resonar, recordándonos que el verdadero terror no está en los monstruos del pasado, sino en los que todavía no hemos descubierto. Y mientras su nombre se disuelve entre archivos judiciales y memorias colectivas, su sombra persiste, silenciosa, metódica, como si el orden que él buscaba nunca hubiera terminado de completarse. Quizás esa sea su herencia más perversa, demostrar que incluso en el corazón de una ciudad llena de ruido, el mal puede nacer del más absoluto silencio. Aunque el caso de Carlos Alberto Molina parecía cerrado tras su condena, con el tiempo comenzaron a surgir sombras nuevas. Voces que susurraban que la historia no estaba completa, que lo que se contó fue solo una parte del verdadero horror, que, en realidad, el descuartizador de Medellín no había actuado solo. Todo comenzó un año después de su reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Un grupo de reclusos denunció que, durante las noches, escuchaban golpes metálicos que provenían del área donde estaba aislado Molina. Decían que se oían ruidos de raspado, como si afilara algo. Los guardias hicieron inspecciones, pero no encontraron herramientas ni objetos sospechosos. Solo un cuaderno, perfectamente ordenado, lleno de anotaciones sobre anatomía humana y estructuras óseas. En la última página, una frase escrita en tinta roja: "La forma no desaparece, solo cambia de sitio". Ese hallazgo reavivó las teorías de quienes aseguraban que Molina nunca dejó de trabajar en su orden. Los más supersticiosos afirmaban que realizaba rituales en su celda, usando hilos, fragmentos de jabón y telas, recreando figuras humanas diminutas. Los psicólogos carcelarios lo desmintieron oficialmente, pero los rumores se propagaron como fuego. Los custodios más jóvenes evitaban pasar frente a su celda por la noche. Algunos decían haberlo escuchado murmurar nombres. Otros, que hablaba solo en voz baja, repitiendo la misma palabra una y otra vez: silencio. Pero lo más inquietante ocurrió en el exterior. Entre los años posteriores a su encarcelamiento, comenzaron a aparecer nuevos casos de cuerpos desmembrados en los alrededores de Medellín. Las similitudes eran inquietantes: cortes limpios, ausencia de sangre en el lugar y el mismo patrón de bolsas negras. Las autoridades descartaron su relación con Molina, argumentando que él no podía comunicarse con nadie fuera del penal. Sin embargo, algunos investigadores independientes sugirieron que podría existir un imitador, alguien obsesionado con su figura,
Los medios pronto bautizaron a este nuevo responsable como el seguidor del descuartizador, pero jamás fue capturado. Algunos criminólogos sostienen que estos crímenes fueron un intento deliberado de imitar el modus operandi de Molina, quizás por alguien que lo idolatraba o que quiso mantener viva su leyenda. Lo cierto es que, incluso desde la cárcel, su sombra seguía matando. Años después, un reportaje de investigación de un periódico local afirmó haber tenido acceso a correspondencia secreta enviada desde el penal. Eran cartas dirigidas a un supuesto admirador anónimo, firmadas con iniciales que coincidían con las de Molina. En ellas, hablaba sobre la perfección del orden y sobre cómo otros deben continuar lo que ya fue iniciado. Las autoridades jamás confirmaron la autenticidad de esas cartas, pero el rumor quedó sembrado. Mientras tanto, su figura crecía en el imaginario popular. Se escribieron novelas inspiradas en él, documentales, incluso canciones urbanas que mencionaban su apodo entre metáforas. En los foros de Internet, algunos jóvenes lo llamaban el arquitecto del silencio, una especie de antihéroe oscuro que simbolizaba el rechazo a la hipocresía social. Era la perversión moderna del mito, el asesino convertido en símbolo. En el penal, su comportamiento se volvió aún más enigmático. Dejó de hablar por completo. No pronunciaba palabra alguna ni durante las revisiones médicas ni ante los custodios. Se limitaba a asentir con la cabeza, a veces con una leve sonrisa. Los psicólogos concluyeron que había adoptado un voto de silencio voluntario, una especie de retiro mental. Sin embargo, uno de los guardias más antiguos juró haberlo escuchado hablar en sueños, murmurando algo que lo dejó helado. Todavía falta una pieza. Ese testimonio nunca fue oficial, pero se difundió entre los empleados del penal. Pronto, comenzó a circular la creencia de que Molina no veía sus crímenes como terminados, que en su mente aún faltaba algo por completar. Algunos decían que estaba esperando morir para reunir las partes. Otros aseguraban que había dejado instrucciones cifradas, escondidas en sus cuadernos. Y en efecto, cuando años después un equipo judicial revisó nuevamente sus pertenencias, encontraron algo inquietante. Entre las hojas de uno de sus cuadernos había una serie de dibujos anatómicos conectados entre sí por líneas finas, casi imperceptibles. Cada figura correspondía a un cuerpo humano incompleto. En la parte inferior una frase: «El último no será visto, porque estará dentro de todos». Nadie supo interpretar con certeza su significado. Los medios, al enterarse de este hallazgo, explotaron con teorías. Algunos afirmaban que se trataba de un mensaje simbólico, otros de una advertencia. Pero lo cierto es que la frase parecía confirmar una idea que rondaba desde el principio. Para Molina, el cuerpo humano no era más que un recipiente, una estructura, y la muerte, un acto de reorganización. Con el paso del tiempo, las leyendas urbanas se multiplicaron. Se decía que en las noches sin luna, cerca de las quebradas donde se hallaron las primeras bolsas, podía olerse el mismo hedor metálico que impregnaba las escenas del crimen. Que en los hospitales de Medellín, algunos practicantes de medicina forense afirmaban sentir su presencia mientras trabajaban con cadáveres. Incluso surgieron foros donde se compartían fragmentos supuestamente escritos por él, aunque la mayoría eran falsos. Pero eso no importaba, porque en el fondo lo que la gente temía no era a Molina, sino a la posibilidad de que existieran más como él. En una entrevista de archivo, uno de los investigadores que lideró la captura dijo algo que resume perfectamente ese miedo. Lo atrapamos, sí, pero el mal que representaba no se encierra con barrotes, está en la indiferencia, en la obsesión, en la mirada que no siente. Esa frase se convirtió en una especie de epitafio mediático del caso, porque más allá del monstruo individual, lo que Carlos Alberto Molina dejó fue un eco que seguía repitiéndose en los rincones de la mente humana. Su expediente permanece cerrado, bajo reserva. Nadie más ha tenido acceso completo a sus diarios. Y aunque oficialmente se dice que sigue recluido,
Hay quienes aseguran que fue trasladado en secreto a otra prisión, luego de que un guardia desapareciera misteriosamente. Nada de eso se ha probado. Pero en una historia como esta, las certezas se vuelven difusas y los límites entre realidad y leyenda se confunden. Hoy, el nombre del descuartizador de Medellín ya no se menciona con frecuencia, pero cada cierto tiempo, cuando aparece una noticia sobre un crimen meticuloso, un asesinato sin explicación, alguien inevitablemente susurra: «Eso suena a Molina». Y en ese momento, la sombra vuelve. Porque los monstruos como él no mueren, solo cambian de forma. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte y darle like.